Decimos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos la oración que dice: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. La semana anterior, bienvenidos una vez más, por supuesto, bienvenidos una vez más. La semana anterior concluíamos con esta diapositiva el bloque temático. Después había un par de diapositivas más, pero eran extras al bloque temático o al bloque del tema de ese día. Y decíamos que nos quedábamos justamente como engarce con ese tema para el día de hoy, una semana después, con esta última frase que aparece aquí en amarillo, primordialmente con el primer renglón, que dice: a partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia. A partir de ese momento en el cual Jesús pues da su vida, más aún resucita, por supuesto, comparte su misión. Comentábamos que él decía: como el Padre me envió, así también los envío yo. Esa es la idea, es la continuación de la misión de Cristo. La Iglesia entonces continúa la misión de Cristo. Voy a decir algo de una vez. El Papa Juan Pablo II, en una exhortación apostólica que se llama La misión del Redentor, bueno, empieza de una manera nada halagüeña, pero pues realista al final de cuentas, diciendo que pues al inicio del tercer milenio ya, la misión del Redentor, la misión de Cristo, la misión de la Iglesia, por cierto, también está muy lejos de cumplirse, ¿sí? Está muy, muy lejos de cumplirse. Esto, repito, puede parecer un poquito así como extremo, pero la verdad es que es una realidad que tenemos que aceptar también. Nosotros tenemos en primer lugar una misión, por supuesto, pero esta misión, también vamos a decirlo así, salvo que acabe el mundo, por así decirlo, salvo que el Señor regrese ya en su gloria como lo esperamos, pues no nos tocará verla terminada, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, 20 de julio del 2021, en nuestro estado, Veracruz, se llevó a cabo esta famosa despenalización del aborto, ¿no? Pero es que aunque nosotros pudiésemos llegar, por así decirlo, a conseguir que, pues no sé, que estuviera penalizada toda maldad en la tierra y demás, no es por nosotros que la misión va a terminar, no es que podamos decir en 5 años acabamos con todo y en 5 años ya la misión de la iglesia de evangelizar acabó. No, 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 para nada, en absoluto la misión está muy lejos de cumplirse, ¿sí? Todavía nos falta un poquito, pero curiosamente también tenemos que entender una cosa: nuestra misión de evangelizar está fundamentada en los apóstoles. Así que de ellos vamos a hablar un poquito justamente el día de hoy, que es esta parte. Vamos a ver entonces, el tema es el número 3, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y la particularidad de este tema, que es la parte 2 del tema que empezamos obviamente la semana anterior, es el Espíritu Santo y la iglesia naciente. Y es que vaya, si no fuera por el Espíritu Santo, esos cuantos hombres y mujeres que seguían a Jesús se habrían disuelto. De hecho, en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues lo comenta Gamaliel de una manera abierta, franca y totalmente verdadera, ¿no? Cuando querían acabar los gobernantes con estos creyentes que estaban haciendo bastante alaraca, y Gamaliel le dice a los gobernantes, ¿no? Le dice: ¿saben qué? No se preocupen, déjenlos, porque si esto que ellos están diciendo, bueno, dijo antes, porque
Se vino fulanito y murió, ¿y qué le pasó a su movimiento? Se acabó. Vino sutanito que también tenía muchos seguidores, murió y su movimiento se acabó. Dice, así pasa siempre, y así ha pasado antes y así seguirá pasando, decía Gamaliel, ¿no? Y dijo, es más, pero dejémoslos en paz porque si este movimiento no es de Dios, pues va a acabarse, va a pasar. Pero si este movimiento viene de Dios, entonces podríamos estar peleando contra el mismo Dios. Así pues, déjenlos y pues ahora sí, como decimos nosotros, el tiempo dirá. Pues han pasado 2000 años y la iglesia, el movimiento empezado por Jesucristo, todavía sigue adelante. Quiere decir que efectivamente quien lo sostiene es Dios, por supuesto. Pero entonces vamos poquito a poquito, vamos poquito a poquito. En primer lugar, recordar lo siguiente, que Jesús el día de la ascensión, y aquí en algún momento vamos a irnos metiendo un poquito también, como no, en cuestiones bíblicas. Tenemos que hacerlo, por supuesto, ¿no? Para poder entender, claro, esta situación, no podemos simplemente decirlo y ya. Pero el día de la ascensión, según lo cuenta Lucas en el libro de los Hechos, porque ni siquiera lo cuenta así en su evangelio, según la teología del libro de los Hechos, 40 días después de la resurrección, Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? Que es una manera de decir que Jesús vuelve al seno del Padre. Es la verdad que subyace a esa afirmación. La ascensión no es un movimiento geográfico, es un movimiento esencial y teológico también, por supuesto, ¿no? Jesús entonces les está diciendo algunas indicaciones a sus discípulos y les dice esta frase: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos. Ahí está, mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es lo que dice Jesús. En el Evangelio de Lucas, que cuenta esta situación un tanto paralela, aunque San Lucas cuenta la ascensión el mismo día de la resurrección, aquí dice San Lucas, ustedes esperen a ser revestidos por el poder de lo alto, ¿sí? Y ya, obviamente, este poder los hará ser mis testigos. Nosotros tenemos que ir entendiendo entonces todo esto. Jesús es maestro. Los discípulos, el nombre mismo lo indica, pues eran aprendices, alumnos de Jesús. Pero también Jesús era, esto es hermoso, Jesús era el acontecimiento, ¿sí? Jesús era un acontecimiento, algo que estaba pasando en ese momento. Y los discípulos no tan solo eran aprendices, sino que también estaban siendo testigos, ¿sí? Cuando Jesús, por ejemplo, hace un milagro frente a sus discípulos, no únicamente les está diciendo cómo hacer el milagro, está diciendo, ustedes también van a dar testimonio de esto. Cuando Jesús hacía una predicación, un discurso, un sermón, como los cuenta San Mateo, y Jesús daba una prédica impresionante, Jesús no solamente quería que sus discípulos escucharan y repitieran, sino que fueran testigos de que Jesús realmente predicó eso, de que Jesús realmente dijo tal cosa y que Jesús no dijo lo otro, porque después vendrán falsos testigos que levantarán falso testimonio contra Jesús. ¿Quiénes son los que tienen que poner entonces su palabra delante? Los testigos de Jesús, que son efectivamente los discípulos de Jesús. Ustedes serán mis testigos. Esa es la clave para entender la iglesia naciente. Por otra parte, entonces tenemos que recordar que los testigos en el Israel antiguo, bueno, podrá ser actualmente también, pero nos referimos al de la Biblia, por supuesto, tenían un poder en su palabra muy fuerte, mucho, muy fuerte. Hacía falta dos testigos, si alguien recuerda cuando se decía, ¿no?
lo dicho, ante tal cosa tendrás que traer 2 testigos, y 2 testigos serán suficientes para tal cosa. La palabra de los testigos era palabra fuerte, palabra que podía enjuiciar o palabra que podía liberar a los cautivos, ¿sí? Por eso el ser testigo era algo grande. Cuando dice Jesús, ustedes eran mis testigos, está haciendo que sus discípulos que han sido convertidos ya, voy a decirlo así, han sido promovidos, ascendidos a apóstoles, no sean únicamente eso, sino que también sean testigos. Y es tan importante el testimonio, pero tan importante que cuando faltó un discípulo, porque no llegó a ser apóstol, esto podemos eh, proponerlo de la siguiente manera. Recordemos que de los apóstoles de Jesús sabemos que había un número también teológico que era el de 12 discípulos, y uno dice, bueno, los 12 apóstoles, sí, pero tenemos que recordar que son apóstoles únicamente cuando Jesús resucita, ¿sí? Entonces no fueron apóstoles antes, cuando Jesús vivía. Por tanto, cuando Jesús vivía también vivía Judas. Había 12 discípulos, pero cuando Jesús muere y resucita, ya no están los 12, están 11 solamente porque Judas ya no está. Entonces, fíjense nada más que interesante, hasta allí, hasta ese momento, Jesús crea los apóstoles. Hasta ese momento, como el Padre me envió, así también yo los envío. El verbo griego que significa enviar es apostelein. Apostelein significa enviar. De ahí viene la palabra apóstol, que significa enviado. Si dice Jesús, como el Padre me envió, así también los envío yo. ¿A cuántos envió? Envió en ese momento a 11, por así decirlo, ¿eh? En ese momento solamente había 11 apóstoles. No hubo 12 porque antes de la muerte de Jesús no fueron realmente apóstoles, sino fueron aprendices y testigos. Pero una de las primeras cosas que hace San Pedro, según nos cuenta el mismo Lucas en el mismo libro de los Hechos, es volver a redondear esa cifra, porque no solamente es simbólica, que lo es, por supuesto, sino necesaria para poder entender la dimensión eclesial y salvífica de los apóstoles. ¿Cuál fue esta cosa que hizo San Pedro? Elegir, junto con los otros, elegir al apóstol, pues número 12, ¿verdad? Diría uno el 13 si contamos a Judas, pero si ya no lo contamos sería el 12, el que cierra una vez más. Y entonces, aquí viene lo importante. Cuando San Pedro dice vamos a elegir a alguien más, es necesario que tengamos a otro, pero dice así San Pedro, es necesario que junto con nosotros haya estado desde que Jesús fue bautizado hasta que fue elevado al cielo, para que con nosotros dé testimonio, para que con nosotros sea testigo. Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia que significa ser testigo. Hay, bueno, un predicador, José Prado Flores, hace él es muy pastoral, por supuesto, muy de aplicación, aunque tiene bases académicas importantes, lo suyo es lo pastoral, la vida hacia afuera, con la gente y todo esto, ¿no? Entonces, él hace algo bien interesante. Le gusta mucho hacer la distinción entre enviados, discípulos, testigos, mejor dicho, testigos y reporteros. ¿Quiénes son los reporteros? Dice él. Palabras más, palabras menos, por supuesto, ¿no? Él dice, mira, pasó algo. Y ya que pasó, el reportero va e investiga. Y puede saber mucho, muchísimo de eso. Preguntar por aquí, preguntar por allá, entrevistar por aquí, por allá, por acullá también, ¿no? Y puede conocer mucho. Pero cuando lo cuenta, no se trata de una vivencia suya, sino de repetir palabras de los demás. ¿Cuál es la diferencia con el testigo? Pues que el testigo lo experimentó, lo vivió, y cuando lo cuenta, está lo que después vamos a llamar así de momento, ese ardor en lo que está hablando. Cuando el testigo habla,
se siente. Y cuando el reportero habla, también se siente, ¿sí? En nuestra iglesia tenemos, pues sí, en cualquier nivel, en cualquier nivel, no hay por qué espantarse. En cualquier nivel o en cualquier oficio, mejor dicho, laicos, consagrados, ministros, catequistas, sacerdotes, religiosos, etcétera. En cualquier oficio que tengamos dentro de la iglesia, hay muchísimos testigos. Vaya, uno escucha gente predicar, sacerdotes en su homilía, religiosas también en algunas pues, labores de servicio, hablando de su encuentro con Dios, o escucha también catequistas con los niños, y uno realmente siente porque son testigos, pero también tenemos predicadores, ministros, sacerdotes, religiosas, etcétera, que hablan y pueden decir cosas realmente ciertas, vaya, que no se les puede dudar lo que dicen, pero también se siente un poquito como que ese frío en el corazón, ¿verdad? Obviamente, aquí no estoy cayendo en el extremo de que nada más sepamos y ya, perdón, nada más tengamos nuestro testimonio y ya, porque algunos dicen que es lo único que importa. No necesariamente, porque efectivamente un testigo pues tiene algo que compartir, por supuesto, pero si ese testigo se forma en la fe, no, es una cosa espectacular. Es alguien que da gusto, pero realmente gusto escuchar. No solamente porque te motiva, te anima y sientes el fuego, sino porque también a ti mismo te está formando, a ti misma te está formando. Entonces, que tengamos pues esa idea, ¿no? Esa, dentro de nosotros, toda esta inteligencia, es una inteligencia, o podríamos decir así, es una razón apasionada o una pasión razonada, ¿verdad? Sí, que estén en equilibrio, en sano equilibrio, porque no es bueno tampoco que haya ese desequilibrio del cual pues muchas veces adolecemos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bien, estamos llamados a ser testigos. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Bueno, pues es que si vamos a hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y con la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia, pues es imposible pasar de largo el Pentecostés, ¿verdad? Dice el catecismo, el día de Pentecostés, al término de las 7 semanas pascuales, la Pascua de Cristo se consuma con la efusión del Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. Desde su plenitud, Cristo el Señor derrama profusamente el Espíritu. Aquí quise resaltar en verde una frase, por eso también empieza de hecho a la mitad de la palabra del, ¿verdad? Porque la frase que me gustaría resaltar es justamente esa. El Espíritu Santo que se manifiesta, da y comunica como persona divina. ¿Qué implica esto? Si el Espíritu, que ustedes acordarán que en nuestro estudio decíamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu se veía solo como una fuerza, es que el Espíritu es fuerza también, pero en el Antiguo Testamento se veía solamente como una fuerza y ahora se ve como una persona, y no solamente como una persona, sino como una persona divina. Por tanto, dice el Catecismo, en este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. En este día ya alcanzamos pues a ver, por así decirlo, por lo que muchos no pudieron observar, que nuestro Dios, siendo único, a la vez también es trino, ¿verdad? Nuestro Dios, siendo único, también es trino. Miren, debo decirles, tuve mucho problema, por supuesto, para poder ponerles una imagen aquí, porque no había ninguna imagen, bueno, es que no hay ninguna foto de la Trinidad para empezar, ¿no? De nadie, de las 3 personas divinas, pues mucho menos de los 3, por supuesto, permítanme un segundo, mucho menos de los 3. Entonces, todo lo que nosotros hagamos serán imágenes que tendrán algún sustento, por supuesto, pero ese sustento, pues, vaya, vemos aquí, por ejemplo, sobre Jesús, a veces no tenemos tanto inconveniente, que puede haberlo en cuanto a imagen, por supuesto, pero ver al Padre Dios, así como ya viejito y con una barba larga y canosa,
siendo que Dios es un ser espiritual, por supuesto, y por tanto no tiene corporeidad para empezar, y siendo que Dios es eterno, pues no podemos ponerlo como alguien viejito, porque en Dios no hay tiempo, por supuesto, ¿no? Y tenemos aquí el Espíritu Santo en forma de paloma, que solemos hacerlo así, todos, incluido yo, por supuesto, ¿no? Pero que a veces limita mucho la comprensión del Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? Alguna vez veía yo una imagen de la Trinidad y había tres personas así dibujadas, por supuesto, ¿no? Y la gente la veía y decía, bueno, es que veo al Padre, veo al Hijo y decían, pero ¿quién es el otro? ¿Cómo quién es el otro? Pues el Espíritu Santo. Pero es que como siempre lo vemos como paloma, como fuego, como agua, que son los símbolos del Espíritu Santo, pero no son el Espíritu Santo, entonces pues tenemos todos esos inconvenientes. Es que recordemos lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, si no me equivoco, el número 39, y si me equivoco, es el número 40 del catecismo, pero es uno de esos dos numerales del catecismo de la Iglesia Católica, 30 o 40, uno de esos dos. Dice así, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje de Dios también lo es. ¿Sí? No podemos hablar entonces de Dios de una manera totalmente concreta y real, porque pues no lo conocemos totalmente. Entonces hablamos como lo vemos desde acá, por así decirlo, como lo vemos desde nuestra realidad, pero no significa para nada, por supuesto, que sea exactamente como lo estamos diciendo. Justamente en la Edad Media hubo una teología que se llamaba teología negativa, y no es mala, no es mala, sino que esa teología negativa decía que más bien podemos hablar de Dios en lo que no es. Más que poder hablar de Dios lo que es, teología positiva, lo que es, más bien tendríamos que hablar de Dios lo que no es. Dios no es esto, teología negativa. Entonces, pues también tiene gran parte de razón, ¿no? Dejémoslo así de momento. El día del Pentecostés, insisto, el día en el que el Espíritu se derramó en la iglesia, ese día se reveló la Santísima Trinidad. Desde ese día, leo la diapositiva, que está basada también en el catecismo, desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. Ojo con esto, el tiempo de la iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Ojo con esto, ojo, van a ver por qué. Primero, hay gente que le tiene miedo a los últimos tiempos. Incluso hace rato usé esa palabrita, pero dudé en usarla porque era nada más para entender rápido, que dije el final de los tiempos, pero así como que vamos a entenderlo. Pero resulta, muchachos, que tenemos 2000 años en los últimos tiempos. ¿Sí? No habrá últimos tiempos como los pensamos a veces que las películas que les llamamos así apocalípticas nos presentan, ¿verdad? Ya estamos en los últimos tiempos. Ya estamos. Así que no tengamos miedo a los últimos tiempos porque llevamos 2000 años viviéndolos. Pero estos tiempos también los llamamos así en ese sentido, el tiempo de la iglesia. Ojo, ojo, por aquí podríamos caer en una herejía y queremos evitarla. ¿Cuál sería la herejía? Pensar que el tiempo del Padre fue y ya pasó. El tiempo del Hijo fue y ya pasó. Y claro, es el tiempo del Espíritu Santo en la iglesia y que está ahorita, pero que los demás ya no están. No, 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 no. No, 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 no. A ver, es un tiempo de la iglesia, sí, donde el protagonista es el Espíritu Santo. Eso, indudable, indudable. Pero no significa que no estén con nosotros ni el Padre ni el Hijo, sino que está la Santísima Trinidad, pero quien ahora se ha manifestado ya plenamente desde el Pentecostés, desde este derramamiento, y que hasta el día de hoy va llevando, por así decirlo, la batuta, pues es el Espíritu Santo, ¿sí? Continuamos entonces para ir concluyendo esta parte, que como comentaba en un preámbulo, el tema del día de hoy es un tanto concreto, muy breve, muy breve. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nuestra iglesia es una iglesia apostólica, lo que significa que es al mismo tiempo misionera. La misión de la iglesia, ay, perdón, se fue. La misión de la iglesia no es una opción en el actuar
de sus miembros, que somos nosotros, sino es una obligación. Voy por partes. ¿Por qué llamamos a nuestra iglesia apostólica? Decimos que nuestra iglesia es una, santa, católica y apostólica. 4 características tiene nuestra iglesia. Y una de ellas es ser apostólica. ¿Qué significa? Que la iglesia está fundada, está puesta sobre el cimiento de los apóstoles. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra iglesia, y esto es importante, es una iglesia testimonial, es decir, de testimonios, de testigos. Existe pues el fundamento, los apóstoles, y ese fundamento no es únicamente el hombre en sí mismo, ¿no? No es únicamente Pedro, Andrés, Juan, Santiago, no, sino que es sobre todo el testimonio que ellos están dando, ¿sí? Aquí hago un paréntesis, no estoy diciendo lo que algunas sectas protestantes dicen, que fíjense nada más, porque de verdad que son bien inteligentes algunas veces, pero bueno, no siempre para el bien. Cuando Jesús le dice a Pedro en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, buscando desacreditar la figura de San Pedro, han hecho propuestas de lo más diversas. Y una de estas propuestas que han ofrecido los protestantes para quitar la figura de Pedro ha sido una muy interesante porque, repito, la astucia es muy, muy, muy buena, ¿eh? No es verdadera, pero es buena. Porque dice lo siguiente, dice que justamente Pedro acababa de decir algo. Antes de que Jesús le dijera, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces algunos protestantes dicen que Jesús, al decir, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que no se refería a Pedro, sino que se refería a la profesión de fe de Pedro, que la piedra es la afirmación dicha, tú eres el Cristo. Esa es la piedra sobre la cual está fundada la iglesia. Bueno, eso es un manejar ya descaradamente todo, porque, bueno, eso no es cierto, por supuesto, eso no es cierto. Recordemos que cuando Jesús, en el Evangelio de Mateo, el evangelista propone que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería a la persona de Pedro que como cabeza del colegio apostólico representaba y primaba dentro de los apóstoles, ¿sí? La iglesia apostólica. Entonces, no estamos diciendo que, se oye muy bonito decir que la profesión de fe es la piedra sobre la que se edifica la iglesia, pero Jesús no se refería a eso, por supuesto, ¿no? Jesús se refería a la persona de Pedro. En ese sentido, entonces, volviendo, otro día podemos ahondar sobre ese punto. Mientras tanto, la cuestión es la siguiente. Cuando decimos que está fundada sobre el cimiento de los apóstoles, y dije hace un momentito que no tanto en la persona con nombre y todo, sino en el testimonio que estaban dando, por eso hice la alusión a lo de Pedro, no me refiero a eso nada más, sino que los testigos son necesarios para que haya iglesia. Uno puede decir, incluso, ¿no? Pero es que para que haya iglesia solamente hace falta Dios. Pues no, porque la iglesia significa reunión. Hace falta que haya también integrantes. Si no, no hay iglesia. No se llamaría iglesia, se llamaría Dios. Un Dios sin humanos, por así decirlo, no es iglesia, es Dios, ¿verdad? Pero estos humanos, este conjunto de seres humanos con Dios, conforman la iglesia, conformamos la iglesia. Nuestra iglesia, insisto, pues, es apostólica, pero por lo mismo también es misionera. Ahora bien, misionero, nosotros hemos tenido un pleito con esa palabra, una confusión si queremos no ser tan drásticos, porque misionero nosotros lo hemos, pues, dejado únicamente para aquellos que salen de misión, ¿verdad? Y que se van de sus lugares de origen para irse de misión. A ver, vamos por partes. Primero Dios, la semana siguiente, que hagamos el último tema de este curso, que es el Espíritu Santo y la Iglesia hoy, volveremos a retomar a su santidad Juan Pablo II. Y él nos va a ayudar a entender que hay
tipos de evangelización y que una de ellas es la famosa misión, la misión ad gentes, lo que realmente llamamos misión, que es salir de casa, ir a lugares donde no conocen a Dios, y etcétera. Perfecto. Pero eso no significa que únicamente misión se refiere a salir de casa, del territorio y andar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la misión que le encomienda Jesús a los discípulos, a los apóstoles? La misión es evangelizar, no salir de su casa. ¿Sí? Ahora bien, escucha esto. Si para evangelizar tu vocación, la necesidad de tu comunidad, de tu pueblo, etcétera, te hace salir de tu casa, hazlo, hazlo. Si el Señor te ha tocado para ser un evangelizador que salga de su casa, hazlo, hazlo perfectamente bien. Pero todos los bautizados, todos los que conformamos esta iglesia que es misionera, pues ahí estamos entendiéndolo. Todos los bautizados estamos llamados a ser misioneros, que no significa que todos tengamos que salir, sino que todos tenemos que evangelizar. Concluyo con una frase que a mí me encanta mucho y que esta frase, bueno, cuando estábamos justamente estudiando griego, nos la enseñaron, bueno, más que una frase, es una traducción y me dio mucha luz porque decía nuestra maestra de griego, una hermana religiosa misionera justamente, ella de una congregación misionera, fue a estudiar aquí cerquita, a Roma, ¿verdad? Y estudió pues ciencias sagradas, bueno, estudió la Sagrada Escritura, mejor dicho, y la estudió pues obviamente como se estudia, en los originales, en el hebreo, el arameo, el griego, y pues obviamente tuvo que leer un poquito también latín, en otros idiomas, ¿verdad? Y entonces ella no leía versiones de la Biblia, leía los originales de la Biblia y nos dijo acerca del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Este Evangelio que nosotros traducimos usualmente, puede variar la traducción, pero esta es la idea siempre, vayan y evangelicen, ¿sí? O también dice, vayan y anuncien el Evangelio. ¿Cuál es entonces el mandamiento según esta traducción ordinaria? Que vayamos, que salgamos. Pero decía esta maestra que tuve de griego, nos decía que hay otra traducción posible, y que esa traducción posible era la siguiente: yendo, anuncien el Evangelio, yendo, evangelicen. Y entonces el mandato no era salir, vayan, sino el mandato es evangelizar. Porque yendo se entiende como allí donde estés, allí donde andes, allí evangeliza, ¿verdad? Eso es lo que estamos llamados también y eso es lo que primero Dios vamos a ver cómo andamos la semana siguiente, cómo andamos como iglesia en esto de la evangelización y qué tanto dejamos que el Espíritu Santo nos lleve para allá y para acá. Decimos todos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.